Buenos días. La clase de hoy, prosiguiendo el tema de la introducción al derecho, básicamente es un recuento de lo que hemos estado trabajando y está basado en la incidencia de las fuentes del derecho. Ustedes saben que la fuente del derecho en prima, como máxima, es la ley, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y finalmente la costumbre. Para el civil law, porque conocemos de la familia jurídica del civil law. Sin embargo, para el common law, ¿cuál es la esencia? Así como para el civil law es la ley, para el common law es la costumbre. El derecho consuetudinario, que se llama la costumbre. O sea, los actos repetitivos que integran el acto jurídico propiamente y su obligatoriedad, que permite finalmente ¿qué? Hacer que adquiera la costumbre, y a partir de la costumbre, con enmiendas, pueda resolverse todos los conflictos. El juez administra a partir de una fuente importante en el common law que se llama la costumbre, a diferencia que en el civil law la fuente trascendental viene a ser la ley. Esto es algo básico y eso es lo que tenemos que diferenciar, ¿no? En el derecho, en el civil law y el common law, en lo que viene a ser el romano germánico y lo que viene a ser el anglosajón, tenemos la diferenciación interesante dentro de las fuentes. Para nosotros, como civil law y toda nuestra familia jurídica romano-germánica, es la ley la que prima como fuente. Lex dura lex ex, es decir, eso viene del corpus juris civilis, viene del compendio que realizó Justiniano 400 años antes de Cristo, viene de toda esa evolución, ese corpus juris civilis, inicialmente en el derecho romano, que más adelante, en la alta y baja Edad Media, ya se conforma el corpus juris canonici. ¿Y qué es el corpus juris canonici? Es precisamente todo ese compendio de normas y leyes a partir del digesto. 50 libros interesantes del digesto fueron descubiertos en la Baja Edad Media y ahí compilados y de tal manera que se forma el Corpus Juris Canonici. Y este Corpus Juris Canonici evoluciona a través del tiempo, ¿no? En la época, dando lugar a la etapa de los comentaristas. Irnerio, por ejemplo, un gran comentarista, es decir, ya comenzaban a comentar esos dispositivos, dando lugar hacia una proyección más adelante no solamente de comentaristas, sino de postcomentaristas, es decir, ya estaban estableciendo la sistemática del derecho. ¿Qué es la sistemática? La sistemática viene a ser la actividad coordinada para establecer una y otra semejanza y diferencia entre otras normas. Esa es la sistemática y eso es necesario. ¿Por qué? Porque yo necesito, a partir de un artículo del Código Civil, por ejemplo, si yo solamente lo signo, artículo 1969 del Código Civil, quien por dolo, culpa, causa daño a otro está obligado a indemnizarlo, tengo que establecer cuál es su sistemática, es decir, con qué otras leyes, podría ser la Ley General de Salud, podría ser la Ley General del Ambiente, es decir, con qué leyes puedo yo armonizar, eso se llama la sistemática. Entonces, se empleó esta sistemática luego de la época de los comentaristas en la Baja Edad Media, que se llamaba los postcomentaristas. Y estos postcomentaristas, por ejemplo, tenemos a Bartolo de Saxoferrato, un gran postcomentarista, que va evolucionando la técnica del argumento, va evolucionando la técnica del análisis y de la interpretación. Y eso consigue que a través del Corpus Juris Canonici, o Canonici, que se llama, nos permite también otro cuerpo de leyes interesante. Estos cuerpos de leyes interesantes tienen su evolución a través del derecho y esa viene a ser el romano germánico. Propiamente romano hasta ese momento, pero va convirtiéndose en germánico por la influencia de ¿quiénes? De los godos, de los visigodos, de los lombardos, o sea, todo ello inicia un romano germánico hacia la parte germánica, ¿no? Y ahí hay una gran influencia del romano germánico con la lex visigotorum y que luego se convierte en romanorum visigotorum, o sea, romano germánico. La lex romanorum visigotorum compendia todo lo que viene a ser esta gran evolución del
corpus juris canonici, y de ahí ya tenemos un criterio mucho más interesante de lo que viene a ser el derecho, ¿no? Pues inicialmente, cuando comienzan las primeras escuelas y las primeras universidades, ¿cuál es la primera universidad del mundo? La primera universidad del mundo comienza en la época de la Ilustración. La época de la Ilustración con la primera universidad, la Universidad de Bolonia, por ejemplo. Entonces, esa es una de las universidades que congrega ya todo lo que teníamos como comentaristas y postcomentaristas, ¿no? Y ahí congrega también ya una visión interesante de lo que viene a ser el derecho, ¿no? El trivium, el quadrivium, que vendría a ser cómo se describía el derecho a través del tiempo, ¿no? Y de ahí, pues, la cátedra de Derecho Natural y de Gentes, ¿no? De Inesio, por ejemplo. Entonces, esta cátedra se dictaba en Alemania, que es uno de los grandes gestores, de Inesio, y también se dictaba en Roma. Y en América, ¿cómo se proyecta este avance del dictado del derecho natural y de gentes y del derecho civil, ¿no? Se proyecta a través de las primeras universidades. ¿Cuál es la primera universidad de América? La muy conocida Pontificia y Real Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Esa tenemos como importante, pues había una bula papal y había también una real cédula que daba lugar a esto. Pero teníamos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hemos tenido también una de las grandes universidades, segunda en América, la Pontificia y Real Universidad de San Cristóbal de Huamanga, también importante dentro de su visión de proyección, dentro de las primeras universidades fundadas en Latinoamérica, ¿no? Que igualmente, así como en Alemania, en Roma, se dictaba la Cátedra de Derecho Natural y de Gentes de Inesio, también se dictaba en Lima, también se dictaba en la Universidad Nacional de San Marcos, se dictaba en Huamanga, en la Pontificia y Real Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Son universidades que han traído la ilustración al mundo contemporáneo, y eso a nosotros nos da muchas luces y mucho auge, ¿no? Porque no olvidemos que en la colonia, así lo describe muchos de los historiadores, entre ellos González Prada. ¿Qué decía González Prada del clima y la trascendencia de los abogados en la época de la colonia? Decía que en Lima había más abogados que en Madrid, es decir, había ese gran entusiasmo, porque todas las familias limeñas y todas las familias en la época querían a todas luces tener en casa un abogado o un cura o un sacerdote, ¿no? Eso era lo más prioritario y eso era un orgullo para la familia. Entonces, todo aquel que tenía una familia siempre quería tener a un hijo abogado o sacerdote, ¿no? Pues estudiaba el derecho de artes, trivium, quadrivium, estudiaba el derecho importante que venía a ser el derecho consuetudinario, el derecho natural y de gentes, y ahí había una gran importancia respecto al tema de la época de la Ilustración. Entonces, el derecho fue una de los